Eso es en los Zoom institucionales. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. En primer lugar, están entrando, como habrán visto, le saqué la opción sala de espera. Es decir, si ustedes ven, ustedes entran directo, no tienen sala de espera esto, porque en realidad confiamos que todos los que estén entrando sean los participantes del curso. Bien, mi nombre es Marta Alicia Tenuto Soldevilla. ¿Alguno de los que están presentes ha participado en algún otro curso que haya dado? Yo di otros cursos ¿no? ¿Ninguno más? Para ver cuánto tengo que cambiar de las actividades, porque si hay alguno hay que participó. Bueno, y trabaja, digamos, está como coordinadora en representación de la universidad, Patricia Holguín, que está con nosotros. Aquí pone alguien algo, no, perfecto, muy bien. Nos vamos a conocer entonces. En primer lugar me voy a presentar. Para presentarme lo que hice es elegir algunas fotos. La foto que está en el centro arriba muestra, además de que alguna vez fui joven, que mi primera formación es de maestra. Yo soy maestra, profesora para la enseñanza primaria con orientación rural. Después hice el profesorado de Ciencias de la Educación, la licenciatura en Ciencias de la Educación, la licenciatura en Psicología, la especialización en Educación con orientación en Gestión, la especialización en Psicología Educacional, la maestría en Educación y soy doctora en Educación. Y entonces la foto que está a la izquierda es cuando me recibí de doctora. Les traje una imagen del Tecnológico de Monterrey que tiene un cartel que a mí me gusta mucho, que dice: un lápiz y un sueño pueden llevarte a cualquier lugar, ¿no? Entonces, un poco para decirles qué es lo que pienso, en qué creo, y precisamente en eso. Y tengo varios libros publicados. Entre el último es este: Planificar, enseñar, aprender y evaluar en educación superior. Tengo más de 40 años en la docencia, siempre pido que nos saquen cuentas. Trabajo en congresos, soy directora de la especialización en docencia universitaria con orientación en ciencias agropecuarias, todo ese nombre. Coordino un doctorado intensivo que es para estudiantes de Ecuador y de Brasil. Bueno, y doy clases en México y en Uruguay, que son las dos imágenes que están debajo. A esta altura todo el mundo piensa que lo único que he hecho en la vida es estudiar, así que les traje una imagen de mi familia. La que está en el centro es mi hija, que es documentalista y vive en México, y el que está a la izquierda es mi marido, que tenemos 35 años de casado, con lo cual es parte de mi currículum, ¿no? Conservar marido es parte del currículum. Y acá estamos en uno de los desafíos personales, que es ascender a un volcán. Estábamos en Guatemala acá. Es decir, mis desafíos están relacionados con la parte física. Hacer trayectos, caminar y todo eso es parte de mis desafíos. Bueno, la invito a Patricia, que se va a presentar, aunque todos la conozcan, lo que quiera Sí, decir. seguro que hay muchos que me conocen. Bueno, muy contenta de acompañar a Marta y de aprender con ella. Mi nombre es Patricia Holguín, soy profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Educación Abierta y a Distancia. Formo parte del equipo técnico del Departamento de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad de San Luis. Desde hace muchos años, en el año 91 empecé a trabajar ahí. Y bueno, un poco como contaba Marta, en virtud de lo que se proponía el sistema institucional de educación a distancia, estaba previsto un periodo de formación de los docentes de la universidad en la modalidad, y estamos, digamos, todos atareados en eso. Estamos haciendo mucha capacitación desde Secretaría Académica del Rectorado, poniendo en movimiento este sistema alternativo y que se volvió masivo desde el año pasado.
Así que, bueno, trabajo en la Facultad de Ciencias Humanas, soy responsable de la materia pedagogía y también dirijo una maestría en educación superior de la facultad. Ahí estoy. Bueno, No tengo muchas gracias. fotos, no tengo fotos porque tengo vacuna, porque ayer me tocó vacunarme por el COVID, así que vine solo con la palabra. Sí, yo ya me recuperé, me vacuné el sábado, entonces me dio más margen para recuperarme del cansancio que te ocasiona vacunar. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hacer un experimento. Les voy a pedir que tomen todos sus teléfonos y que busquen la página que está acá arriba, ¿sí? Menti.com, y que entren, cuando entran a menti.com, entren a este código. ¿Sí? Ahí van a encontrar una pregunta que es esta: ¿qué esperas encontrar en este curso? Y pueden poner hasta 3 palabras. Eso es lo que yo puse. Ahora voy a... No desesperen con el... Este es el cronograma, como ven, muy complicado. Bueno, entonces, la idea es que entren a ese código. ¿Lo están viendo? Acá lo tengo en otro lado. Es 89485208. El código está acá arriba. De la página donde están viendo, 89485208. Si ustedes miran, a medida que van escribiendo, los colegas van entrando las palabras. Se está formando la nube de palabras a partir de la intervención de ustedes en este... ¿Ven cómo se van formando la nube de palabras mientras van participando? Lleva un tiempito mientras los miramos y vamos viendo qué herramientas lleva el puesto número 1 de... Estrategias, herramientas, conocimiento. Ideas. Bueno, muy bien. ¿Todos pudieron entrar? Estrategias, herramientas, innovación. Yo todavía no pude. Bueno, esperamos un poquito más. Tenés que entrar a menti.com. Una vez que entras a menti.com, te va a pedir un código. Y el código es este que tenés acá en la parte superior. Vos ponés ese código y te entra a esta pregunta, que es: ¿qué esperás encontrar en este curso? Y te da 3 opciones para completar las palabras. Y no, lo recomiendo a los compañeros que se instalen la aplicación para el celular de Mentimeter. Bien, ahora Facundo seguro, lo veo muy hábil con la parte de herramientas tecnológicas. Yo no soy tan hábil, pero soy muy arriesgada. Es decir, van a ver que siempre voy a probar. Y entonces me parece que es interesante. Mientras esperamos a los colegas que terminan de completar, les cuento a los colegas cómo se arma esto. En realidad, se puede instalar o puede no instalarse. Yo no lo tengo instalado. Yo solamente, el docente lo que hace, en lugar de entrar a menti.com, lo que hace es entrar a Mentimeter, es decir, con la palabra completa. Al entrar a Mentimeter, ustedes les va a pedir, bueno, algún dato para entrar y demás, y después aparece algo que se llama presentaciones. Las presentaciones van a ver que son muy simples. Ustedes tienen que elegir si quieren opciones, si quieren nube de palabras o qué, y le ponen una pregunta
Y en esa pregunta ustedes van a ver que siempre les sale un código. Y la forma de que participen los estudiantes es así de sencilla. Es buscar menti.com, poner el código y entrar y participar. Así que esa es un poco la idea. Bien, ¿por qué hicimos esta actividad en un curso de evaluación? Además de que yo soy medio arriesgada en la vida, como se darán cuenta que me gusta probar, ¿por qué les parece que hicimos esta actividad? Se aceptan ofertas, acá se aceptan ofertas. Sí, Facundo. Bueno, creo que esta primera actividad es para ver el punto de partida en base a las expectativas que tenemos. Muy bien. Creo que Sí. para comparar después en la salida, bueno, si se cumplieron las expectativas o no. Con la entrada, bien. Es una forma sencilla, lúdica, de relevar expectativas sobre el curso. Además, si ustedes ven, arma rápidamente, sistematiza rápidamente la información, porque va armando la nube de palabras, entonces el docente rápidamente puede identificar cuáles son las cuestiones centrales de lo que esperan. Y además, como está direccionado que tienen que poner una palabra, las expectativas no son tan altas, ¿no? Yo siempre cuento que una vez en un curso le pregunté a los docentes, ¿qué esperan de este curso? Y un docente dijo, cambiar el sistema educativo. Y yo tuve que darle la mala noticia que con ese curso no íbamos a cambiar el sistema educativo porque no iba a ser suficiente. Entonces, lo que hace de alguna manera es direccionar a que uno elija, que seleccione aquello que es central para lo que estamos relevando. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Yo después se los voy a compartir en el curso. ¿Qué les pareció la actividad? Es muy sencilla, hay que practicar nada más. Hay que entrar a mentimetem.com, poner una pregunta, va a salir un código. Yo lo que hice es probar conmigo, es decir, agarré mi celular, entré a menti.com, puse el código y lo probé. Si a ustedes les da inseguridad, lo que les recomiendo es probarlo con uno, ¿no? Y después lo vuelve a hacer de nuevo. ¿Alguno lo había hecho? Supongo que Facundo sí, no, porque ya lo tiene instalado. ¿Los demás? No, yo nunca lo había hecho. Bueno. No, tampoco pude entrar, ¿eh? Tampoco pude entrar. Bien, después... Pude entrar, pero me aventuré en algo totalmente desconocido. Sí. Astrid, ¿querés decir algo? Sí, yo la había usado antes y después, en realidad. Ah, bien. Al final. La usé al como principio estudiante. Y al final. Claro. Yo la usé como estudiante y después la apliqué, digamos, con la virtualidad. Yo doy en las clases prácticas, entonces para poder sistematizar justamente conceptos y saber cómo están al principio y cómo les resultó la práctica, o si quiero identificar ciertos puntos que yo, digamos, quería que aprendieran bien, o en realidad no aprendieran, sino que experimentaran bien en esa práctica, y si había, para identificar si había quedado claro lo que yo había querido transmitir. Claro, porque una cuestión central en una clase es precisamente al final de la clase preguntarles qué se llevan, ¿no? Una pregunta tan sencilla como ¿qué se llevan de esta clase? Y ahí uno puede identificar en particular si lo que propuso como central para la clase es efectivamente central, o eso que era central pasó desapercibido y va a tener que ser retomado en la clase siguiente. Sí, es una herramienta muy sencilla. Sí, las generaciones nuevas de alumnos, yo estoy con Roberto, también estuvimos en lo que es el ingreso de matemáticas, somos compañeros de trabajo, y los chicos, para que puedan interactuar, es como que necesitan, lamentablemente, quizás más que antes, no sé si lamentablemente, pero bueno, es adaptarnos a estos nuevos cursos, más tecnología, o sea, por ahí se expresan mejor a través de aplicaciones como esta, y sí, a veces cuesta interiorizarse en lo que ellos realmente se llevan de la práctica que estás haciendo. Quizás es porque tengan otra forma de expresión y esto les ayuda mucho, digamos, a focalizarse en algo particularmente, entonces les sirve a ellos porque se expresan y nos sirve a nosotros para hacer una autoevaluación de la práctica que hicimos. Sí, además hay otras cuestiones, que es, primero que es democrático, es decir, todos pueden hablar y expresar lo que quieran,
La segunda cuestión es que sabemos que si nosotros les preguntamos de manera oral, van a participar algunos como pasó siempre. Si ustedes piensan en las clases presenciales, recordarán que los que, claro, es anónimo, entonces la característica del anonimato es muy importante, ahora la retomo. En las clases presenciales, ustedes recordarán cuando teníamos a los estudiantes, y cuando nosotros éramos estudiantes, los que participaban o participábamos éramos siempre los mismos. Es decir, cuando uno pregunta a voz cantante algo que quiere indagar, no participan todos. Entonces, este es una forma sencilla, práctica, se puede hacer en poco tiempo y es bastante democratizadora. Y el que no se anima a hablar, sí se anima a escribir. Entonces, esa es una cosa que relevamos más datos que las clases habituales. El otro tema del anonimato es que a veces los estudiantes no se animan a decir algo porque tienen miedo o que alguien se burle o que sea erróneo o lo que fuera. Y entonces nosotros en general cuando relevamos datos tenemos que garantizar ese anonimato porque no es que estamos haciendo una evaluación formal que nos interesa alumno por alumno, estamos haciendo una evaluación informal. Estamos evaluando pero de manera informal. Ayer les cuento algo, yo estoy en un curso donde una docente me manda una encuesta que iba a tomarle a los alumnos, que en este caso son docentes como ustedes, y el primer dato que le pedía era el mail. Una de las cosas que hay que garantizar es el anonimato, si nosotros queremos que el grupo se exprese, porque a no ser que queramos después hacer un seguimiento de trayectoria. Pero si nosotros queremos conocer lo que piensan, en metodología se dice que hay que garantizar el anonimato. Y así que, como lo decían recién, garantiza el anonimato, lo cual metodológicamente está muy bien. Acá en el chat dicen, es sencilla y práctica, utilicen cursos de ingreso de matemática, es anónimo, y además empodera a los más tímidos, claro, efectivamente. No solamente a los tímidos, hay algunas personas que no es un problema de personalidad, sino que es un problema que a lo mejor el repertorio de términos que manejan, las prácticas que han tenido de expresión oral, hacen que no hablen. Es decir, hay una serie de variables que intervienen, no solo la personalidad, para que participen o no. Después uno se va haciendo amigos y van participando más de manera oral. Pero al principio es más práctico un tipo de instrumento de este tipo, ¿sí? Además hay que animarse, ¿vieron? No pasa nada. Y el que no haya podido, lo que les pido es que después, si quieren, nos quedamos un ratito hacia el final y vemos dónde estuvo el problema, para no dejar a nadie colgado en el camino y que sienta la insatisfacción de no haberlo podido realizar. Bueno, volvemos entonces a la propuesta de hoy. Vamos a trabajar, después les voy a dejar un video tutorial en la clase para el que les resulta más amigable mirar el video, tiene un paso a paso. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, ahora les cuento que ha llegado el sodero a mi casa, que viene casi nunca, pero vieron que cuando uno está dando los cursos pasa el señor que vende los canastos, el que vende los huevos, viene el sodero, ¿no? Parece que vienen todos juntos. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad grupal. La actividad grupal, esa es mi perrita. La actividad grupal va a consistir en lo siguiente. Lo vamos a pensar en 3 momentos. Un primer momento, voy a salir de acá, que es más fácil para contar. Un primer momento, ustedes van a ir a las salas en forma grupal, en pequeños grupos. En esos pequeños grupos, lo primero que van a hacer es elegir a alguien que va a hablar en nombre del grupo. Esta es la primera consigna que tenemos que dar cuando trabajamos en grupo. Que el grupo elija a alguien que va a hablar. ¿Por qué? A ustedes les habrá pasado que cuando dicen, bueno, a ver, ¿quién va a presentar? Empiezan, no vos, no yo, que vos lo anotaste mejor, que yo no quiero, que hablas mejor. Y entonces estamos 1 minuto deliberando a ver quién va a hablar del grupo. Entonces, punto 1, antes de dar la consigna, se le pide que cada grupo nombre a alguien que va a hablar. Ese habla, ese es A. Punto 2, lo que van a hacer ahora es ir a los grupos, presentarse a ustedes en el grupo y después contarle al grupo total algo de lo que quieran contarles de lo que vieron entre ustedes en el grupo.
nosotros somos profesores de, y hacemos esto y demás. ¿Sí? Bien. Para trabajar en grupo, les va a llegar ahora un cartelito que dice aceptar entrar en la sala. Entonces, aceptan entrar en la sala, tienen 10 minutos, yo soy súper generosa con los tiempos, igual después si vemos que falta, lo vemos, en 10, 12 minutos trabajan entre ustedes, eligen quién va a contar las características del grupo. Si alguien tiene algún problema dentro de la sala, fíjense que hay una opción que es llamar al profesor, y superado los 12 minutos, igual yo les voy a avisar cuando estamos concluyendo, van a recibir un mensaje y el sistema los trae de nuevo todos a la sesión que estamos todos juntos. Entonces, reitero las consignas. Primero van a recibir un mensaje, ustedes tienen que aceptar entrar a la sala, en la sala tienen que elegir quién va a hablar, y se presentan entre ustedes y después se presentan al grupo total del modo que más les gusta. Pensando a través de la formación, de una frase, como quieran presentarse, más lúdico, menos lúdico, como se les ocurra. ¿Sí? Bien. Y antes de... Entonces, yo voy a armar, somos 23... Vamos a armar 5 grupos, ¿sí? 5 grupos. Vamos a armar 4 grupos. No, 5 está mejor porque así son menos. 5 grupos al azar, ¿eh? El que le toca, como dice el periodista, la suerte es loca y al que le toca, le toca. Entonces, abro las salas. La grabación. Bien. En la sala 1 estaba Ariana, Facundo, Flavia, Gisela y Roberto. ¿Quién va a hablar? Bueno, yo, Ariana Posadas, soy la designada. Me presento para quienes no estuvieron en mi grupo. Mi nombre es Ariana Posadas, soy de la Facultad de Turismo y Urbanismo y soy química. Bueno, nos resultó corto el tiempo, siempre cuando se pone a hablar le gustaría poder seguir, nos empezaron a aparecer los carteles y a último momento, bueno, tomamos esta decisión. Presentarnos como un grupo diverso, lo que para mí en particular, que trabajo con las plantas, es la gloria, porque en realidad uno lo que busca en el aprendizaje y en el encuentro y realmente en lo significativo en ecología es la biodiversidad. Allí es donde está la gran riqueza del mundo. Así que elegir esta palabra, un grupo diverso, me parece que es la gran fortaleza de cualquier grupo, tener diversidad de miradas, diversidad de formaciones, diversidad de expectativas, diversidad de metodologías y de experiencias para compartir. Tenemos ingenieros electrónicos y químicos con las miradas bastante más rígidas, algunos más que otros, pero rígidas en general por la formación y por la vocación. Tenemos una psicóloga también que, bueno, nos va a ayudar mucho, nos ayuda mucho a romper esas estructuras y a repensarnos. Así que, bueno, en ese sentido estuvo muy bueno, y como también un mensaje importante dentro del grupo es tomar este desafío que hoy vivimos a nivel mundial, local y personal, de esta pandemia, como un gran desafío para poder crecer, aprender y salir de este proceso que nos toca vivir, independientemente de lo trágico que es para el mundo esta pandemia, salir con aprendizajes significativos y buenos para nuestra vida. Bueno, muchas gracias, Ariana. Vamos una de las cosas que trae este grupo, es una cosa interesante para pensar,
que la profesión nos socializa en modos de mirar la realidad. Más estructurados, le vamos a decir, más que rígidos, más estructurados y menos estructurados. Les voy a contar algo. Yo doy clases a las ingenierías, en particular a las agrarias y demás, y recuerdo que una vez dos estudiantes, estábamos trabajando con el centro de estudiantes, analizando el plan de estudio, dos estudiantes cuentan que ellos todos los días, cuando iniciaron la carrera, se encontraban en la entrada de la facultad. Es una facultad que tiene muchas escaleras. Y entonces uno le dice al otro, se encontraban y subían juntos las escaleras. Entonces uno le dice al otro, a ver si vos hacés lo mismo que yo cuando vamos subiendo. Y los dos lo que hacían eran contar escalones, ¿no? A mí, que soy de sociales, no se me hubiera ocurrido en la vida contar escalones. Entonces lo que podemos pensar es que las formas de mirar la realidad tienen formas más holísticas, ¿no? Los de sociales somos así como más vaporosos, diría una profesora de metodología, más vaporosos, o formas más estructuradas, que en este encuentro con los otros, como decía Ariana, nos vamos a favorecer porque los otros nos van a ayudar a estructurar, ¿no? Yo recuerdo mi director de tesis de maestría, que vive en Alemania, me decía, hay que disciplinar el pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, a veces nuestro pensamiento es poco disciplinado y otros tienen un pensamiento más disciplinado y a lo mejor lo que buscan es abrirlo para ver otras cosas. Entonces, en este encuentro con los otros es un poco esa idea. Gracias, Ariana. Bien, la sala 2 estaba compuesta por Agostina, Astrid, Florencia, Paola y Valeria. No bueno, sé quién. Buenos días a todos. Me designaron a mí automáticamente. Bueno, mi nombre es Astrid Andrada, yo soy ingeniera electrónica, trabajo en el departamento de electrónica de la Facultad de Matemática, y el grupo que me tocó estuvo conformado por distintos profesionales. O sea, es muy heterogéneo porque teníamos desde psicología, kinesiología y matemática. Y si bien yo soy ingeniera, y por ahí sí, por ahí nos catalogan muy directamente que tenemos muy estructurado el pensamiento, tiendo más a ser más holística. Entonces, digamos, si bien la profesión a uno lo tiende a estructurar, a veces la esencia personal de uno no es tan fácil de estructurarla. Y algo que destaco del grupo justamente es la expectativa que tenemos todas de poder manejar la evaluación cuando existen muchos alumnos en nuestros cursos, cuando el alumnado supera ampliamente la cantidad de docentes que conforman el grupo de la cátedra. En psicología nos comentaban que tenían mucho más de 200, o sea, tenían más de 250 alumnos a veces, mientras que, por ejemplo, en las carreras de ingeniería hay cursos donde no superamos a veces los 50, o sea, no manejamos ese volumen de alumnos. Y también de que a veces, dependiendo justamente la materia, la asignatura, o sea, y la profesión en la que estamos, la parte práctica a veces es muy complejo de evaluarla de manera virtual. Entonces, también esperamos que el curso nos sirva en cierta manera para poder mirar la evaluación desde otras perspectivas y tener otras herramientas y métodos que sean no solamente que nos ayuden a nosotros a evaluar, sino para que el alumno pueda tener esa devolución que necesita para poder reafirmar su conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Dos cuestiones a lo que plantea el grupo 2. Lo que plantea Astrid en relación a psicología se llaman grupos grandes, es decir, cómo enseñar y evaluar en grupos grandes, y es parte de lo que vamos a ver, porque la evaluación está indisolublemente ligada a la enseñanza, que es parte de lo que vamos a trabajar, y a partir de hoy vamos a empezar a trabajar con instrumentos de registro estructurados para ir tendiendo a pensar formas de evaluación y formas de registro y cómo compartirlo con los estudiantes. Y vinculado con esto también está el tema de las prácticas, que a su vez está relacionado con la enseñanza. Es decir, todo el tiempo vamos a ir de la enseñanza a la evaluación y vamos a volver a eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sala 3.
La sala 3 estaba Guido, Mariel, Marina y Mirta. Buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es designado para comunicar los que estuvimos hablando, soy de la Facultad de Química. Tanto Mariel y yo somos de la Facultad de Química, mientras que Mirta es de FASEGIS, de Villa Mercedes, de Trabajo Social, y Marina de Psicología. Como dijeron los otros compañeros, las diferencias que teníamos es hay grupos que van de 10 hasta más de 200 personas, y obviamente las posibilidades de evaluar y las plataformas que utilizábamos eran distintas. Algunos usaban soporte de Google, como Google Classroom y Meet. Yo uso otro, uso Canvas, y Mariel usa el Moodle, directamente el aula virtual. Y después lo que me resultó interesante, a mí particularmente, que comunicaba Marina justamente, es que ellos implementaron tutorías, ya que tienen tanta cantidad de estudiantes que son los de psicología que superan los 200. Sin embargo, en el caso de Mariel, que tiene aproximadamente 40, porque ya es tercer año de bioquímica y es bacteriología, los parciales orales, la evaluación oral de Meet. Nosotros utilizamos, como es muy parecido a Moodle Canvas, podemos utilizar en los parciales con aleatoria las preguntas y con banco de preguntas, entonces todos los parciales son distintos. En sí eso fue lo que hablamos con respecto a lo que eran las evaluaciones y las experiencias que habíamos tenido, porque bueno, Marina además tuvo que el año pasado estar en el primer cuatrimestre, que fue cuando todo esto arrancó y que de golpe tuvimos que ir acomodándonos. Sí. Entonces, en eso la entiendo, que tuvimos que armarnos de golpe. Los que estaban en el segundo, bueno, pudieron ir preguntando cómo había sido el anterior y aplicar distintas estrategias. Creo que eso es lo que también nosotros esperamos de este curso, las nuevas estrategias para poder ayudar y poder armar una evaluación que va a estar diferenciada, obviamente, para cursos pequeños o cursos tan grandes como el que presentan los chicos de Psico. Muy bien, muchas gracias, Guido. Bien, el grupo 4, Cristian, no sé si es Cristian, Graciela y Marcela. Bueno, buenos días a todos. Yo fui la designada del grupo de tres mujeres, de Graciela y Cristina, y quien les habla, Marcela. Somos mujeres casi aparentemente de la misma edad, eso no alcancé a preguntarle al grupo, pero en la que tenemos hijos, somos profesionales. Graciela es docente en la Facultad de Bioquímica y Farmacia, también da ecología. También Cristina es profesora responsable de historia y es profesora de la educación en matemáticas, en ciencias físicas. Está en un proyecto. Y quien les habla, soy licenciada en enfermería. Hace 2 años que estoy haciendo docencia, recién soy muy nueva en la docencia, aunque tengo una amplia trayectoria en lo que es epidemiología. Soy enfermera epidemióloga y me desempeño en la parte de vigilancia de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de San Luis. Y bueno, en lo que concordamos, hablamos un poco también de lo que añade a nuestro currículum, como dijo Marta. Estamos casadas con el mismo marido, por ejemplo, Graciela hace 25 años, Cristina hace 37 años y yo 34 años. Tenemos un grupo familiar de hijos, los cuales están estudiando, y de las 3, la que es abuela soy yo, que tengo 2 nietos y uno que viene en camino, de 3 meses de gestación. Y el lema que le pusimos a nuestro grupo, porque si bien la consigna no la agarramos bien y no la pudimos leer, es que somos mujeres revestidas de fortaleza y dignidad, que afrontamos confiada el porvenir, empleando las estrategias mejores posibles para dar a nuestros alumnos el mejor aprendizaje desde este sistema que tenemos ahora que usar más que nunca, que es la virtualidad. Bueno, muchas gracias. Muy buena síntesis de todo lo trabajado. Eso podría ser otra consigna. Ven, ahí tienen otra consigna. Uno le podría pedir que cada grupo elabore o un eslogan, una definición, un párrafo, que los presente y que solo presente eso si el grupo es más numeroso para que nos quede más tiempo. Bueno, muchas gracias, Marcela.
Y finalmente tenemos la sala 5, Alicia, Graciela, Maximiliano y Patricia. Hola, buen día. Me llamo Bárbara, no sé cambiar el Mira, loguito de la compu. es sencillo. Vos tenés tu pantalla, en la parte superior derecha hay 3 puntitos. Si vos tocas los puntitos, baja un menú. En el menú dice renombrar, generalmente. Tenés que tocar los puntitos y baja y dice ocultar silenciar, ocultar, y entre otras opciones está renombrar. Te tiene que salir el renombrar. A ver. No, lo voy a tener que apuntar para la próxima decime qué nombre querés que te ponga. Yo te lo puedo hacer. Bárbara. Bárbara, muy bien. Bárbara. No sale la opción. Ah, mira, debe estar bloqueada porque se supone que cada uno está, mirá. Ahí te qué lo profe. Para que cada uno se pueda reconocer. Porque siempre está el nombre del último problema, que usó. Claro, otro problema de esta virtualidad es que compartimos toda la familia los recursos. Claro. Entonces todos nos compartimos. Bueno, muy bien, ahora sabemos que sos Bárbara. Gracias. Bien. Bueno, en el grupo 5 está conformado por 4 mujeres: Alicia, Graciela, Patricia y yo. Alicia es contadora, Graciela es matemática y Patricia es pedagoga. Y yo soy bióloga. Lo que sí, cada una expresó sus dificultades, cómo las solucionó en esta virtualidad, y lo que yo percibí es que uno logra abstraerse de su profesión, ¿no? La contadora, la matemática, cada una tenía una dificultad diferente cuando tiene que dar las clases y con la virtualidad, pero confluye la conversación en los problemas y en las soluciones. Bien. Claro, si uno usaba, por ejemplo, Graciela, que es matemática, nombró las dificultades y cómo con una pizarra digital y un programa lograron mejorar, mejorar los prácticos. Entonces, no importa ya si sos contadora, matemática, bióloga o pedagoga, ya es el recurso el que te une. El que te puede ayudar. Claro, lo que sí confluyen Alicia, Graciela, Patricia, es que dan clases a muchos alumnos. Tienen más de 200. Bien. Algunas tienen, por ejemplo, Alicia tiene especializaciones en educación virtual. Patricia es pedagoga, pero está incluida en un grupo que trabaja recursos, entonces ella dice que cuando algo lo duda, lo pregunta en el grupo. Lo pregunta en el grupo. Bien. Claro, y ahí hay como un apoyo interdisciplinario que me gustó y me dio un poquito de envidia. Y bueno, y yo soy bióloga, tengo menos alumnos, tengo como 15 alumnos. Un grupo pequeño se llama, grupos grandes, grupos pequeños. ¿Sí? Grupos pequeños. Y la cuestión práctica, porque yo le entendí, Alicia es contadora y es jefe de trabajos prácticos, y yo también. Bueno, la dificultad frente a llevar el laboratorio o la parte práctica a la virtualidad, ¿no? Bien. Y cómo nos arreglamos con las presentaciones, con videos, con recursos. Eso lo vamos a ver también. Así que vamos a tomar lo que está presentando Bárbara. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Sí, y confluimos en la evaluación, que es nuestro problema, nuestro talón de Aquiles. Acá estamos, y acá nos encontramos. Sí. Bien, muchas gracias. Ahí estamos. Bien, la pregunta es, ¿por qué hicimos esta actividad, que a lo mejor lleva un tiempo? ¿Por qué de esta manera? ¿Y qué les parece que aporta? Todas esas preguntas pueden contestar cualquiera. ¿Por qué les parece que hicimos esta actividad? Ventajas, desventajas, aportes. A todos nos gusta presentarnos y escuchar. Bien, a todos nos gusta presentarnos. Sí, bien. Y saber del grupo, que la heterogeneidad del grupo. Bien, saber de los... Con el grupo completo podría ser más complejo en este entorno. Entonces subdividís el problema grande en problemas pequeños y después presentás conclusiones premasticadas. Claro, lo dividimos y a la vez es un doble juego, porque por un lado no toma la palabra. Vieron que cuando alguien pide que se presenten, yo a veces digo que tiene el síndrome del micrófono, ¿no? Que es alguien que habla y uno no sabe qué decirle. Entonces, así las distribuimos en grupos y presenta a alguien al grupo. Y a la vez favorece la interacción grupal, porque nosotros vamos a estar varias semanas juntos. Sabemos que si uno se siente partícipe de un grupo, tiene mayores probabilidades de que permanezca en ese espacio formativo. Si uno siente que da lo mismo entrar o salir, no. Entonces, siempre el trabajo grupal nos va a ayudar a que los estudiantes
traten de estar ahí, de hacer el esfuerzo, y como lo que decía Bárbara, que, bueno, tengo un problema, acudo a mi grupo para que me ayude a solucionarlo. Es decir, el grupo hace de contención de esos problemas, y además lo que me permite es reconocer que los problemas no son míos, hay problemas comunes más allá de las profesiones. Entonces, esta dinámica la pueden hacer tanto de manera virtual, que es lo que hicimos con un Zoom, por eso necesitaba que el Zoom sea mío, porque solamente el anfitrión es el que organiza los grupos. Entonces lo tienen que tener ustedes como anfitrión, si no, no se puede organizar. Y entonces, por un lado, favorece la dinámica grupal, y por otro lado, conocemos de otra manera las expectativas que antes eligieron algunas palabras. Es decir, ahí, y fíjense que yo primero pedí las palabras y después la presentación, porque de alguna manera la presentación podía condicionar la elección de palabras. Si no, piensen cuando uno pregunta las conclusiones grupales, ¿no vieron que los estudiantes, no importa el nivel que tengan, cuando empiezan a presentar, empiezan a decir, bueno, yo pienso más o menos como él, aunque piensen lo contrario, se van como adaptando lo que dicen los anteriores. Entonces, un poco la idea es precisamente relevarlo de lo que piensa cada uno. ¿Qué tipo de evaluación estuvimos haciendo hasta ahora? Estuvimos haciendo una evaluación informal. El año pasado circuló una confusión sobre evaluación. La evaluación no es solamente la que se realiza cuando se aplica un instrumento formal, una prueba, un examen oral, una evaluación de desempeño. La evaluación es la que realizamos en forma constante, no todo el tiempo, pero sí en forma constante. Entonces nosotros como docentes tenemos evaluación informal. Por ejemplo, si vemos que los estudiantes todos apagan las cámaras, nos da una pista de que algo no está funcionando. Es decir, que nos dejaron hablando ahí y ellos se fueron. Cuando trabajamos en grupo, como tienen que aceptar la invitación al grupo, también eso nos da una pista acerca de si dejaron la cámara y se fueron. ¿Por qué? Porque como tienen que aceptar, es decir, tienen que estar ahí para aceptarlo. Si se fueron, no lo pueden aceptar. Entonces ven que algunas estrategias nos sirven para que sepan que van a tener que estar con nosotros para seguir el ritmo, porque el trabajo no va a estar sostenido en nuestra palabra. Entonces, evaluación informal. El año pasado se confundió en el espacio social y en ciertas prédicas evaluación con acreditación. Uno puede no acreditar el espacio, que es la estancia final, con la evaluación formal. No decir, ya está, pero sí tiene que evaluar. Porque piensen que como docente, ¿qué pasa si nosotros no evaluamos de manera informal o de manera semiformal? Semiformal son las actividades, la participación en los foros. Esa es semiformal, porque tiene una consigna, pero no es una evaluación formal como una prueba. Entonces tenemos la evaluación informal, que es esta, en la medida que todos participan, yo voy chequeando que efectivamente va bien. Si, como decía Astrid y Facundo, pongo algo al principio, pongo al final, voy chequeando que efectivamente vamos todos para el mismo lado. Evaluación semiformal, porque realizamos actividades de tareas y participación en foros y pruebas escritas, orales y de desempeño. Esa es la formal. Entonces, nosotros vamos a usar esta clasificación: informal, semiformal y formal. Y vamos a trabajar sobre las tres cuestiones. Para la semiformal hay que tomar algunas decisiones vinculadas con grupos grandes o grupos pequeños. ¿Por qué? Porque si yo tengo, como alguna vez he tenido, tengo 90 participantes en un curso y pongo muchas tareas en el Moodle o en el Classroom, voy a tener que hacer rally de correcciones, ¿no? Yo digo que hago rally de correcciones porque me siento y corrijo. Y hay un punto donde uno dice, ¿y por qué le puse esta actividad donde voy a morir casi en el intento? Entonces, hay decisiones que hay que tomar en relación a si los grupos son grandes, pequeños y si tenemos un equipo docente.
Para trabajar con el equipo docente, nosotros vamos a ver que vamos a necesitar compartir criterios, porque si no, es lo que pasa. ¿Vieron cuando uno toma un final, que los estudiantes se van ubicando con el profesor que es más o menos benevolente? ¿No? ¿Por qué? Porque saben, siempre los chicos hacen una indagación previa sobre nosotros y saben cómo tomamos examen. Bueno, la idea es que acordemos con el equipo docente los criterios y que todos tengamos los mismos criterios. Y que no esté supeditado a que somos más o menos benevolentes, ¿eh? Y que mejor con tal profesor que con el otro. Porque lo que estamos relevando es las cuestiones centrales de ese espacio formativo. Entonces las cuestiones centrales tienen que estar acordadas. No es lo que a mí se me ocurre o que se le ocurre al otro y demás. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, y Marina dice, y la posibilidad de decidir depende del lugar. Sí, ahí hay otro tema, que es la posibilidad de trabajo democrático del equipo docente. Porque a veces tenemos, inclusive esto nos pasa con el programa, que uno dice, bueno, este programa habría que actualizarlo, ¿no? Y tenemos a alguien que es el encargado de decidir sobre el programa que dice, no, está bien, esto es así. Siempre lo usamos y lo vamos a seguir usando. Y uno dice, bueno, pero se puede mejorar. Entonces, ahí... Y también la cercanía con el punto caliente de algunas problemáticas. Sí. Digo, por la distribución de tareas que tienen los equipos docentes, más o menos tradicionalmente, hay cargos que nunca están en contacto con el punto de ebullición o de sí. ignición de la problemática más sí. cercana a la cotidianidad estudiantil. Y mi percepción es que suele ser inverso a la jerarquía. Digamos, sí. mientras más abajo está uno, más cerca está de la línea de fuego. Sí. Y más difícil es por ahí poner en tensión algunas propuestas de modificación. El tema es que tenemos que mostrarles que si establecemos acuerdos comunes y armamos buenos instrumentos de registro estructurado, nos va a poder ayudar inclusive a la corrección. Es decir, tenemos que ser hábiles para mostrar que eso es mucho mejor que lo otro, que es mucho más discrecional, que no me permite saber si efectivamente dominan los conceptos centrales. Pero ahí, ¿qué pasa? Muchas veces los instrumentos, aunque acordemos criterios, a veces los criterios están formulados de una manera medio evanescente. Es decir, a veces los criterios en realidad no son criterios, sino que son temas. Entonces el tema puede ser cualquier cosa. Y voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que ponemos como criterio para la aprobación, ¿no? Hay un criterio que siempre lo ponen los docentes, que es responsabilidad. ¿No? Nadie va a estar en desacuerdo que responsabilidad siempre dice, no, porque tiene que ser responsable. Bien, primera cuestión, ¿lo saben los estudiantes? Segunda cuestión, ¿qué quiere decir responsabilidad? ¿Cómo se operacionaliza responsabilidad? ¿Entrega a término? ¿Participa en los foros? ¿Qué hace para mostrar que es responsable? Entonces, el problema de los criterios es que a veces no son criterios, sino son temas. Es un indicador muy vago. Sobre eso vamos a trabajar también, ¿sí? Es decir, cómo transformar algo que es un enunciado en un criterio donde todos entendemos lo mismo. Los estudiantes y nosotros. Todos entendemos más o menos lo mismo. Vieron que el acuerdo completo nunca existe. Bueno, entonces, vamos a seguir un poquito. ¿Qué les pareció en general la actividad? Va a depender de la cantidad de estudiantes que tengamos. Yo cuando tengo muchos estudiantes, lo que hago, podemos hacer el trabajo del Mentimeter, ¿sí? Para presentarse inclusive. Es decir, algo que quieran decir y armamos este estilo, o bien les pido que se presenten en el chat y uno va leyendo, que es una cosa mucho más dinámica y es más fácil que se expresen de esa manera. Y después, en general, después seguimos adelante. ¿Por qué estamos trabajando sobre esto? Siempre les estoy preguntando por qué lo hacemos. Vieron que yo le pregunto todo el tiempo, ¿y por qué hacemos esta actividad? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, está relacionado con algo, que es en lo que creo, es que nosotros siempre decimos que hay que trabajar la metacognición, que es una palabra re bonita, pero que trabajamos poco. Entonces, ¿qué es la metacognición? Es el
pensamiento que nos supervisa nuestro pensamiento. Es decir, ¿por qué hacemos algo? ¿Qué sentido tiene? Vieron que a veces los estudiantes nos dicen, ¿y esto para qué es? ¿Qué sentido tiene? Es la reflexión sobre nuestras decisiones. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué hay que desarrollar el pensamiento crítico? ¿No? La capacidad de pensamiento crítico. La capacidad se desarrolla mediante un hacer. Escuchándonos no vamos a desarrollar, es decir, si los estudiantes solo nos escuchan, no vamos a desarrollar pensamiento crítico. Tenemos que trabajar sobre el pensamiento, sobre las acciones, sobre las decisiones, y aceptar que otros piensen diferente. Es decir, tener que trabajar sobre eso. Entonces, el trabajo sobre metacognición es de este estilo. Y acá les traje una pregunta. Los de matemática no pueden contestar. Dice, una piña y un limón cuestan 1,10 pesos. La piña cuesta 1 más que el limón. ¿Cuánto cuesta el limón? ¿Cuánto cuesta el limón? La primera respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera que nos sale? La primera que nos sale es, ¿el limón cuesta? 0,10. 0,10. Bien, bueno. ¿Qué pasa? Esa es la respuesta esperable. Digamos, yo la he hecho en distintos lugares, con ingenieros agrónomos, con médicos veterinarios y demás, y la respuesta esperable es 0,10. Ahora, fíjense, en realidad es 0,5, porque es que cuesta 1 peso más que el limón. Entonces, para que me dé 1 peso, tiene que ser 0,5. Miren abajo. Si yo le pongo 0,10 para que me dé 1 peso más, el resultado me va a dar 1,20, no 1,10. Entonces, los 10 centavos los tengo que repartir entre el limón, ¿sí?, y la piña, o el ananá, como le quieran decir. ¿Qué es lo que nos pasa acá? Esta es la respuesta habitual, es lo primero que sale, es 1. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que trabajar es cómo hay respuestas habituales que tenemos que poner en cuestión, porque esa no es la respuesta. Entonces, esto es un trabajo que lleva a cuestionarnos sobre algunos de nuestros supuestos. Entonces, fíjense que en realidad uno lo mira y dice, ay, ¿cómo no me di cuenta? Si era medianamente sencillo. La respuesta del 99% de los profesionales, yo trabajo con docentes, es 0,10. Bueno, entonces, la idea es que siempre trabajemos sobre las decisiones, sobre lo que pensamos. Y una de las cosas que hay que trabajar es formular preguntas abiertas para trabajar en la clase, porque las preguntas abiertas nos llevan al pensamiento crítico, mientras que las preguntas cerradas nos llevan a controlar si saben o no saben algo. Es decir, si yo quiero ver si controlan estos contenidos, esos datos, esos principios, esas leyes, lo que fuera, hago preguntas cerradas, de opciones. Esas son cerradas, de opciones, que elija. Pero si yo quiero ver las decisiones, las preguntas cerradas son insuficientes, porque no veo decisiones cuando hago preguntas cerradas. Entonces, ahí vamos a seguir trabajando. Entonces, la idea es que en la clase también trabajar con preguntas que les haga ruido, digamos, que les surja algo. Eso no quiere decir que a todos les va a hacer ruido. En este grupo, alguno tiene que haber pensado la respuesta correcta, porque no estamos todos en el mismo, no tenemos todos los mismos conocimientos, ni la misma formación, los estudiantes es lo mismo. Entonces, para que el estudiante se haga preguntas, las preguntas tienen que ser claras, relevantes, desafiantes, y también les van a servir a ellos de modelo para ellos hacerse preguntas. Entonces, claras, relevantes, desafiantes, y siempre pregunto por la positiva. No pregunto lo que no es. Y ahí les doy una pista sobre las opciones múltiples. No se pregunta lo que no es, se pregunta siempre lo que es. Quiero saber lo que sabe, no lo que no sabe. Siempre es por la positiva, siempre es afirmativo. Bueno, ¿por qué incluí este tema en este curso? ¿Por qué?
porque me gusta, porque entre otras cosas en la vida soy psicóloga también, aunque no ejerza. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Bueno, porque en las actividades de la enseñanza y en las de la evaluación, que están íntimamente relacionadas, permanentemente acudimos a preguntas, ¿no? Y lo que necesitamos aprender a mejorar es cómo formular las mejores preguntas para que nuestros alumnos desarrollen un pensamiento crítico y para que nosotros también mejoremos nuestro pensamiento crítico, porque tampoco vamos a creer que somos perfectos, ¿no? Sino para que estamos aquí en un curso de posgrado, es porque hemos sentido el desafío de meternos en esta temática para ver cómo resolvemos y mejoramos la cuestión de la enseñanza y la evaluación en los entornos virtuales con los que estamos trabajando hoy, ¿no? Muy Eso, bien. ¿No? Muchas gracias. Acá también, en el mismo sentido, Nelva dice para incentivar nuestra propia metacognición. En principio porque ustedes habrán visto que hay todo un movimiento en los últimos años para trabajar más con preguntas cerradas, que son las que tienen que ver con las pruebas de opciones múltiples. Pero tienen que saber que nosotros, cuando trabajamos con preguntas cerradas, estamos relevando datos, no toma de decisiones. Y además vamos a trabajar para tratar de que entre la enseñanza y la evaluación no exista divorcio de hecho, ¿no? Que en general los tenemos divorciados, ¿no? Se nos han separado por el camino, ¿sí? Y entonces en general la enseñanza y la evaluación, es decir, si enseño en este sentido, voy a evaluar de la misma manera, ¿eh? Lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante, con lo cual notas al pie, letra chiquita y todo eso, no es para que pisen el palito los estudiantes, tiene que ser lo más importante. Si es lo más importante, tiene mayor validez la prueba. Si nosotros vamos a los detalles, en realidad va perdiendo validez y cierta confiabilidad. Marina, ¿querías decir algo? Sí, estaba pensando también que el discurso del pensamiento crítico y el incentivo a la metacognición es un discurso que tenemos como muy apalancado en el deber ser universitario, pero no siempre podemos llevar a la práctica, y que hoy estoy muy incendiaria con las metáforas, pero cuando se nos está quemando el rancho recurrimos a por ahí lo más estructurado, lo más efectivo, lo más represivo en términos de tipo de preguntas, porque también es lo que tenemos acostumbrado, o tenemos la idea de que es más ágil, es más aplicable a la masividad, y evita las grandes tandas horarias de corrección y esas cuestiones. Sí. Es decir, lo tenemos como un recurso ahí seguro de fondo, a pesar de que el discurso vaya por otro lado. Ahí te voy a decir dos cosas. Miren, yo no miré en particular los perfiles de egreso de sus carreras, pero yo los invito a mirarlas. Y van a ver que no hay carrera en Argentina que no diga pensamiento crítico y creativo. Es decir, no hay carrera, todo, uno mira perfil de egreso, pensamiento crítico y creativo. Entonces le pregunto a los docentes, ¿y cómo desarrollan el pensamiento crítico y creativo? Primero que no sabía, y segundo, bueno, no sé. El tema es que para desarrollar el pensamiento crítico y creativo, que es lo que en general aparece en nuestros perfiles de egreso, necesita un trabajo sostenido en el tiempo a lo largo de un trabajo en las aulas. Si nosotros trabajamos todas con preguntas de control, es decir, con consignas que controlamos los contenidos, el pensamiento crítico y creativo lo desarrollarán igual los estudiantes, a pesar nuestro, más que con nosotros. Así que es un tema interesante. Y lo que dice Marina, después en algún momento vamos a ver que las pruebas de opciones múltiples son fáciles de corregir, pero muchas tienen problemas en su elaboración. Es decir, tienen errores técnicos. Entonces tienen errores técnicos y a veces no evaluamos eso que pretendemos evaluar. Entonces parte de lo que vamos a ver son sugerencias para la elaboración. Si quieren preguntas de control, bien, pero con estos requisitos. Es decir, tienen una serie de requisitos que hay que cumplir. Porque si no, el ítem, es decir, esa consigna, ese ítem, a veces tiene tantos problemas que ustedes a veces habrán visto que
muchos estudiantes no lo contestan. Y uno dice, pero si esto yo lo di, ¿por qué no lo contestan? Y en general tiene dos problemas posibles, entre otros. El primero, que el ítem está mal hecho. A veces el ítem está confuso, está mal hecho, y a veces no lo vimos de esa manera en la enseñanza. Recuerden, lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Porque la evaluación tiene que ser novedosa, para no evaluar memoria a corto plazo, pero no nueva. Es decir, las formas en que yo enseño son las formas en que evalúo. Entonces, novedosa, pero no nueva. ¿Tengo alguien en el chat? Sí, la reflexión en la acción es un tema interesante. Lo que estamos tratando de hacer, y yo lo que voy a invitar, es a tratar de estas frases ponerlas en juego en relación a la enseñanza y a la evaluación. Porque a veces a uno le parecen muy atractivas y después dice, bueno, y en la clase y en la evaluación, ¿cómo se juega esto? ¿No? Yo siempre cuento, yo trabajé en formación docente, entonces uno le decía a los estudiantes, bueno, contame la clase, porque decía el estudiante, el niño es constructor de su propio aprendizaje, maravilloso, muy bien. Clase del 25 de mayo. Y bueno, me paro y hablo, y sí, construirá solo el estudiante, porque no lo ayudás en nada. Entonces, tenemos que tratar de poner en juego estas ideas que nos parecen muy potentes, muy interesantes, en nuestras clases y en nuestras evaluaciones. Así que bueno, ese va a ser nuestro desafío en este curso. Bueno, entonces ahora, llegado a este punto, les voy a presentar el curso. Ven que uno puede empezar presentando el curso o, en realidad, a esta altura, hacer la presentación del curso. El curso está organizado en 8 semanas. Cada semana tiene un tema central. El tema de hoy era la presentación. La presentación del curso, la presentación de los docentes, la presentación de los participantes. A partir de la semana que viene vamos a trabajar más con los aportes que han hecho distintos autores en relación a la evaluación y cómo esto lo podemos leer desde la actualidad. Después vamos a trabajar algo sobre los etiquetamientos de los estudiantes y qué es lo que pasa, las preguntas centrales de la evaluación, los contenidos y las competencias, porque no se evalúan, ni se enseñan, ni se evalúan de la misma manera, y vamos a hacer foco en instrumentos de evaluación, instrumentos de registro y devoluciones constructivas. Devoluciones constructivas, que es lo que ustedes habrán escuchado hablar de retroalimentación. ¿Por qué no hablamos de retroalimentación? Porque el enfoque de la retroalimentación viene más del enfoque de sistemas, tiene un enfoque más instrumental. Entonces vamos a hablar de devoluciones constructivas. Entonces acá una aclaración. Vamos a trabajar algunas cuestiones instrumentales sobre cómo pensar un buen instrumento de registro estructurado, pero para poder pensar ese instrumento vamos a realizar algunas actividades y vamos a mostrar que es un enfoque posible. No va a estar centrado en el instrumento, en cómo hacer las cosas, sino que llegamos al cómo hacer las cosas tomando decisiones. ¿Sí? Entonces voy a compartir algunas, ahora voy a entrar al enfoque desde el cual vamos a mirar el curso. ¿Qué ven? Vamos a escuchar ofertas. ¿Qué ven? Un delfín. Un delfín, muy bien. ¿Qué más? También un rostro. La cara blanca. Una cara hablando. Un Bien, rostro acá hablando, tenemos sí. el delfín y acá tenemos el rostro que tiene como un globito de que está hablando. Y hay unas gotitas. Lágrimas. Sí, bien. Una lágrima que aparece aquí podría ser transpiración también. Depende de lo que uno ve. Entonces, nosotros siempre interpretamos y tenemos que tener en cuenta que la realidad es una construcción, un poco lo que decían en el primer grupo, que es, bueno, nosotros tenemos distintas formaciones y cada uno va a aportar desde su formación. ¿Qué ven? Batman. Batman. ¿Qué más? Y el guasón. Y el guasón. Acá está el guasón, la cara del guasón mirando hacia abajo. ¿Por qué Yo no vemos? veo al guasón, qué problema. Miren, esta es la nariz del guasón. Esta es la boca del guasón. Es una cara mirando hacia abajo. A diferencia de Batman, que está paradito. Tienen que mirar la cara hacia abajo. ¿Por qué vemos Batman y el guasón?
¿Por qué no vemos una cara, porque una nos asociamos? Porque asociamos, ¿con qué? Con algo que ya Etiquetas conocemos. previas. Claro, con algo que conocemos, con etiquetas previas. Si no tenemos esa El etiqueta, concepto. claro, si no tenemos esos conceptos, describimos. Entonces ahí van a ver las distintas respuestas que tienen nuestros estudiantes. Si tienen la etiqueta, es una forma de expresarse. Si no tienen la etiqueta, necesitan describirlo, porque en realidad todavía no tienen esa etiqueta. Nosotros, la etiqueta es económica, es decir, describe algo sin necesidad de describirlo precisamente. Es económica. Bueno, entonces, nosotros siempre partimos de supuestos, y yo voy a compartir con ustedes 3 supuestos que quiero poner en cuestión, que a mí me gusta, ¿sí? El primero es que los estudiantes atienden menos en los últimos tiempos, y este problema es producto de la tecnología. Y a mí me encanta traer una imagen, que es del aula medieval. ¿Qué ven? ¿Qué ven? A un estudiante durmiendo. A un estudiante durmiendo. Hay varios distraídos ahí, ¿eh? Hay varios distraídos. Y no tienen tablet. Y la tecnología es un libro, ni siquiera un cuaderno, porque ustedes saben que el cuaderno en realidad surge a fines del siglo XIX cuando se abarata el papel. Es decir, hasta fines del siglo XIX tenemos esta tecnología, el libro. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar? No es la tecnología actual la que hace que los estudiantes se distraigan. Es decir, si ustedes miran a la derecha arriba, hay 2 hablando, uno leyendo el libro, el otro durmiendo, ¿no? Hay un par atendiendo, ¿no? Acá tenemos en el medio, en el centro, a alguien que los está atendiendo. Los asistentes, ven que podríamos pensar en los auxiliares, los asistentes del docente que los están atendiendo, y el resto está haciendo cada uno lo suyo. Igual Entonces, pareciera, perdón, ¿no? Pero pareciera sí, que los que no tienen libros son los que están distraídos y los que sí los tienen están prestando atención. Sí, están leyendo. Sí, se supone que estamos en la época donde el 10%, menos del 10% de la población tenía algún tipo de acceso a la alfabetización, o sea, el 90% de la población era analfabeta. Ustedes piensen que hasta el siglo XIX, y varones, y de clases altas. Es decir, es un grupo de estudiantes sumamente privilegiados. Fíjense que no hay mujeres hasta fines del siglo XIX, principio del XX. No hay mujeres en la universidad. Así que son todos varones de clases altas, y algunos tienen el libro y otros están charlando amigablemente, otros leyendo el libro, no sabemos. Bueno, la segunda es la distinción entre inmigrantes y nativos. ¿Sí? Es decir, hay un autor que dijo que había una distinción. Yo les invito a pensar, si, como yo les digo, no corta por edad. Es decir, ¿qué trae esta distinción? La creencia de que los estudiantes, por ser jóvenes, o la idea de que los jóvenes dominan la tecnología. Yo les diría que está bastante en cuestión. Sí, Facundo. Has tocado un tema clave, candente, y bueno, es una gran falacia que tenemos. Uno piensa que por sí los millennials o generación que tenemos como estudiantes son nativos digitales, y son nativos digitales sesgados en aplicaciones concretas, pero dentro de todo el entorno digital hay muchas cosas que no manejan. Que no manejan, porque manejan lo que a ellos les interesa. Digamos, hay un repertorio de actividades que hacen que está relacionado con su grupo etario, sus intereses, con ese grupo, con esas edades y con sus intereses. El resto no lo manejan. El otro tema es la creencia de que porque está en Internet tienen información, tienen conocimiento. En realidad hay un proceso de transformación de la información en conocimiento, y además que esté en Internet no hace que sean fuentes confiables, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones que nosotros como docentes debemos trabajar. Así que, sí, una cosa es manejar el TikTok y otra cosa es las herramientas para el aprendizaje. Exactamente. Yo esto lo vengo diciendo hace muchos años y en general es cuestionando esta idea que es la edad la que en realidad direcciona al manejo o no de las herramientas. Así que si alguno quiere decir, porque yo soy mayor, no la manejo, ya les tenemos noticias, no les vamos a hacer caso, las pueden manejar más allá de la edad. La última cuestión, y nada más que para compartir, habría muchas cuestiones, pero yo elegí 3,
Con lo cual ya van viendo que mi idea siempre es poner en cuestión esto que aparece en el discurso social, en el sentido común, y el sentido común lo que da es respuestas. Entonces, la cuestión es un poco lo que decía Emilia Ferreiro de Piaget, que puso preguntas donde otros pusieron respuestas. Y esa es la invitación, a poner preguntas donde otros ponen respuestas. La última que elegí es, los jóvenes pueden hacer muchas cosas a la vez. Está demostrado que ni jóvenes ni adultos podemos hacer muchas cosas a la vez si no es de bajo nivel de atención. Por ejemplo, ahora ustedes podrían estar escuchándome como que llueve, mientras están chateando con alguien y buscando alguna bibliografía. Me escuchan, pero no con alto nivel de atención. Si yo necesito analizar algo, no puedo analizar a la vez que chateo y a la vez, ¿sí? Entonces ya está demostrado. Fíjense que la investigación es del 2010. Está demostrado que solamente con bajo nivel de atención. Por lo tanto, primera conclusión, sesiones maratónicas, clases muy extensas, centradas en nuestra palabra, los desalentamos. Y un poco la idea es pasar de esta mirada en las TIC, en el recurso, para pensar en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Es decir, la tecnología está al servicio del aprendizaje y el conocimiento. Por lo tanto, vamos a necesitar dominar la tecnología, dominar el contenido, dominar la forma de la enseñanza, pero además, y ahí es una posición personal, trabajar con otros. Las formas, si nosotros trabajamos con otros, vamos a formar profesionales que trabajen con otros, ¿sí? Y ciudadanos que piensen en una sociedad plural. Si nosotros trabajamos de manera tal que el estudiante esté solo con su trabajo, en forma aislada, vamos a tener profesionales que van a trabajar de la misma manera y ciudadanos que van a trabajar de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá les voy a contar algo personal. Mi tesis de doctorado es sobre las competencias profesionales y el profesionalismo en la carrera de medicina. ¿Por qué hice esa tesis? Es compleja la tesis, pero bueno. Porque uno de los datos que hay es que en Estados Unidos, 1 de cada 75.000 operaciones se hace en el paciente equivocado o en el lugar incorrecto. ¿Qué dicen las investigaciones? Que no es un problema de falta de conocimiento ni de competencias específicas, sino que es un problema de competencias transversales, en particular comunicación y trabajo en equipo. Es decir, ese error está sostenido en mayor medida porque no se comunican dentro del equipo y porque no trabajan en equipo. Entonces, yo lo que hice es investigar. Bueno, se lo pedimos a los profesionales, la pregunta es si se lo enseñamos. Y si ustedes miran desde los estándares, miran los planes de estudio, miran los estándares requeridos, toman en cuenta a los estudiantes y toman en cuenta a los profesionales, van a ver que en este trayecto nosotros los desarrollamos poco. Entonces, después, si no lo desarrollamos en el grado y en el posgrado, no se lo podemos, se lo pedimos como profesionales, pero no saben ni trabajar en equipo, ni comunicarse, ni liderar, ni todas esas competencias o capacidades que se desarrollan haciendo. Así que bueno, no quiero llenarlos de responsabilidades, pero en principio esa es un poco la idea. Facundo, ¿querías decir algo más? Sí, frente a lo que estás diciendo me surge como un gran dilema. Por un lado, yo estoy convencido de que es fundamental desarrollar esta habilidad, capacidad de trabajar en equipo para después profesionalmente poder integrarte de manera interdisciplinaria. Pero por otro lado, en el plano académico, con los estudiantes, yo veo que a nivel estadístico, que cuando trabajan en equipo, en comparación a cuando trabajan individualmente, como se licúa la responsabilidad entre 2, 3 o 4, como que los resultados obtenidos en comparativa con un trabajo individual a uno grupal, no se logra la sinergia a nivel grupal. Bien, varias cuestiones ahí. Primero, no hay que trabajar todo el tiempo en equipo. ¿Por qué? Es decir, no es que tenemos que pasar de una centralidad en el docente a una centralidad del trabajo en equipo, y el trabajo en equipo tiene que estar basado en casos, problemas, proyectos, etc. Tiene como una lógica. La otra cuestión es que sabemos que siempre que incluimos algo, como trabajo con casos, problemas, proyectos, etc., vamos a tener que excluir algo. Es decir, el programa no entra todo. Entonces, si no hacemos esta combinación, el tema es que vamos a sentir que es mejor
la práctica más tradicional, que la dominamos y que trabajamos determinadas cuestiones, que incluir algo. Es decir, siempre que incluimos una práctica, no es de trabajo, el equipo es parte de un trabajo más complejo, como un estudio de caso, un proyecto, un aprendizaje basado en problemas, etc. Es decir, sobre eso vamos a volver y vamos a ver la relación entre la evaluación y ese trabajo. Pero en principio, yo lo que les estoy diciendo es, pensemos en repertorios de propuestas. Ni todo centrado en nosotros, ni todo centrado en ellos. Porque de acuerdo a qué enseñamos y cómo, es lo que ellos van a aprender. Entonces, bueno, ese es un poco el enfoque. Después ustedes decidirán qué es lo que más les conviene, digamos, a sus prácticas. Pero esto es un poco el enfoque que estamos tratando de compartir, ¿sí? Es decir, vamos a mirar repertorios de alternativas y no una o la otra. Es decir, vamos a tratar de ir en esta tercera opción, en vez de la teoría desvinculada a la práctica, de la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica todo el tiempo en este curso. ¿Por qué? Porque creemos que se aprende haciendo, ¿sí? Y que las propuestas de enseñanza van configurando un perfil del profesional. Y después, esto es una postura vinculada a la evaluación, no se evalúa al estudiante, sino que se evalúa su aprendizaje, su desempeño, a pesar de que hay libros que dicen evaluación del estudiante. Bueno, entonces, nosotros vamos a trabajar sobre estos 4 componentes, vamos a hacer foco en evaluación, sosteniendo que la evaluación se planifica desde el inicio. Después la podemos cambiar, pero hay que pensarla desde la planificación. Y hay que tratar de precisarla más que el estilo, bueno, será un trabajo, ¿de qué tipo de trabajo? ¿Producto de qué? Integrará las actividades que hicimos, digamos, tratar de precisarla. La enseñanza se relaciona con la evaluación. El qué y cómo de la enseñanza se relacionan con el qué y cómo de la evaluación. Y para decidir qué y cómo enseñar, en general nosotros tenemos un supuesto sobre cómo creemos que los estudiantes aprenden. Aprenden escuchando, aprenden mirando, aprenden haciendo. Entonces, relacionados con lo que acabamos de ver de los temas del curso, estos son sus objetivos. Reconocer los modos de conceptualizar, identificar etiquetamientos, analizar distintas propuestas que ya existen, juzgar la pertinencia de los instrumentos, diseñar instrumentos de evaluación y de registro, analizar prácticas de evolución constructiva y diseñar, si fuera posible, llegar a planes de evaluación. Cada encuentro cada uno de los temas, de los 8 temas, se inicia con esta videoconferencia, como le llamemos, este encuentro sincrónico que inicia la actividad de la semana. Es decir, nosotros hoy vamos a trabajar sobre presentación, durante la primera semana trabajamos sobre presentación, la semana siguiente trabajamos otro tema, esa semana trabajamos otro tema. El que no haya llegado esa semana a participar, lo hace la semana siguiente, lo podemos esperar, no es que se va la vida. Bueno, los materiales se desarrollarán en virtud de lo trabajado, si bien está en el programa alguna bibliografía recomendada. Si la bajan van a ver que en los PDF permite entrar al enlace. Yo lo chequeé todo antes de subirlo, pero siempre puede pasar que algún enlace pueda dejar de funcionar. Hasta hace un par de días funcionaban. Una de las recomendaciones que se da cuando uno arma el programa es que cuando ponemos el enlace no le pongamos el punto, porque a veces el punto hace que el estudiante no encuentre el enlace, porque lo lleva para otro lado. ¿Cuál va a ser la evaluación de este curso? Uno que le puse de regularidad, quiere decir que para estar en el curso hay que participar por lo menos en una actividad, en un foro o en una tarea. En el caso de que tengamos alguna tarea, en una tarea. Tienen que participar por lo menos en una cosa. Y después, de acuerdo a lo que vamos haciendo, va a ser una estructura más de portafolio, es decir, de reunión de actividades, y estos van a ser los criterios, aunque los podemos revisar. Bueno, ahora voy a presentar, a ver cómo me queda de tiempo. Bueno, no me queda tiempo, entonces lo que voy a hacer es otra cosa. No les voy a presentar este video, porque no nos va quedando tiempo, ven que son las 11 y pico, sino que voy a hacer otra cosa.
Una de las cosas que vamos a pedirles es que se presenten en el foro que vamos a abrir de presentación mediante un video. Si ustedes piensan en un video de presentación, ¿cómo? Vamos a suponer, no lo vamos a hacer, pero es para empezar a trabajar los instrumentos de registro estructural. Vamos a suponer que nosotros al video de presentación le pusiéramos como un elemento a ser evaluado. Esto no lo vamos a hacer, pero es nada más que para hacer el ejercicio. ¿Qué cuestiones les parecen a ustedes deberíamos tener en cuenta si ese video fuera objeto de evaluación? Es decir, ¿cómo deberían hacer el video y qué cuestiones tendría en cuenta yo para el video de presentación? Hagamos un ejercicio hipotético pensando criterios para evaluar un video. ¿Qué dirían? ¿Cómo debe estar el video? Seguramente nos gustaría que sea bien formal. Bien. Que trate de ser como armónico, digamos, esa presentación. Yo voy anotando, armónico, formal. Por ahí uno puede presentar algunos elementos que lo caracterizan, traerlo bien. Ahí elementos dentro de ese video, como cuestiones una que uno siente recomendación que general, son significativas. Claro, una recomendación general es que cuando hagamos un video tengamos en cuenta la parte, digamos, visual. Estos son tips para después pensar en los videos que van a hacer ustedes. Entonces, por ejemplo, yo tengo una notebook, ¿sí? Por ejemplo, mi cámara está ahí, ¿ven? Yo ahora, ¿qué acabo de hacer? La acabo de limpiar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre la estamos tocando. Y entonces, una de las cosas que pasa en los videos es que nuestra cámara se empieza a ver como más, nos empezamos a ver como en una nube. Entonces, la primera cuestión que tendríamos que ver es que sea, un criterio podría ser que sea fácilmente visualizable, ¿no? Que se visualice a que eso que quiero mostrar. Por ejemplo, yo ahora en este momento, bien. Por ejemplo, ¿ven? Yo tengo una ventana que está allá arriba. Le acabo de correr algo con el que tapo la ventana. Entonces, otra cuestión es que no tenga elementos que interfieran. Que se escuche bien. Es central que el video tenga una buena audición. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más mirarían? Que los contenidos sean claros y no muy extensos por ahí. Bien, entonces ahí tendríamos que pensar en la extensión del video. En el chat hay intervenciones, Marta. Perdón. En la extensión del video. Y ahí otro tema vinculado con los contenidos es la profundidad del contenido. Ven que una cosa es la extensión en tiempo del video y otra cosa es la profundidad del contenido. Que se entienda bien, que se module, que el que hable module de tal manera que se entienda lo que dice. Bien, ¿qué más? Que esté en un entorno adecuado, me parece que es interesante. Bien, que no tenga un fondo que lo distraiga. Yo vi que algunos de ustedes, por ejemplo, ponen un fondo, le ponen al fondo desdibujado, y entonces de esa manera no importa que tengo atrás, pero no distrae. Que tenga un fondo que no distraiga. Bien, ¿qué más? Que no distraiga o que apoye la idea del video. Yo estoy pensando, si es un video sobre algo de mi área, por ejemplo, si va a hablar de la destilación, me gusta que esté en el laboratorio con el equipo de fondos. Si va a hablar de una práctica de campo, que se vaya y haga en el entorno natural. Bueno, un fondo que aporte a la temática del video. Bien. Igualmente, igualmente ahora, en esta circunstancia que estamos atravesando, está muy difícil buscar el fondo adecuado. Ahí Astrid puso uno, porque en realidad se pueden tomar desde por ejemplo, Zoom te permite poner un fondo, si vas en la parte de avanzado, sí. Ahí hay otro tema. Podés poner cualquier imagen. Claro, podés elegir la imagen. El tema es, por ejemplo, yo la otra vez estaba en un lugar y había un docente que tenía de fondo una playa. Yo la verdad que me voy a la playa mientras veo la playa de fondo. Todo lindo la playa, pero
Ahí Facundo puso, ese me parece que ya me voy a la nave espacial, a mí que me gusta la ciencia ficción, me voy a la nave espacial. Bueno, entonces el tema, por ejemplo, Alicia tiene un fondo desdibujado que da imagen de un lugar como una oficina, que podría ser cualquier lugar más formal. Entonces ahí tenemos un tema que es, bueno, ¿qué grado de formalidad ponemos en el fondo de nuestro video? ¿Sí? Bueno, yo acá les traje algunos instrumentos de registro estructurado, pero nada más que para que empecemos a pensarlos, como una especie de ejercicio. Ustedes saben que los instrumentos de registro pueden ser abiertos, semiabiertos, ¿sí? o estructurados o semiestructurados, y efectivamente los estructurados, que es lo que vamos a trabajar. Los estructurados, a su vez, pueden ser lista de chequeo, escala de estimación o rúbricas. ¿Cuál es la lista de chequeo? ¿Lo hace o no lo hace? La escala de estimación o apreciación, grados, y la rúbrica es solista. Ustedes quédense tranquilos que es como una primera introducción. Es nada más que para ver de qué se trata. Entonces, vamos a suponer que yo quiero mirar un video. Y entonces, vamos a suponer que yo voy a evaluar ese video. Tengo que pensar en criterios que sean 5 o múltiplos de 5. Si eso va a llevar nota. ¿Por qué? Porque los profesores hacemos cosas medio extrañas, donde le ponemos, por ejemplo, 7 puntos, y después nos volvemos locos haciendo cuentas para ver cómo se distribuye. Entonces, primera cuestión, cuando hacemos una lista de chequeo, una escala de apreciación, ¿no? Tenemos que pensar en si lleva nota, que sea en base 5 o en base 10. ¿Sí? 5, 10. Entonces, estos autores, que yo ahí les puse de donde los saqué, Pérez Márquez es un autor histórico sobre tecnología. Las imágenes tienen calidad técnica. ¿Ven la forma del... Yo lo adapté un poquito. La forma del enunciado, el enunciado es siempre en afirmativo. Y en ningún caso va correcto. La palabra correcto, porque siempre es lo correcto. Yo tengo que expresarlo de tal manera que se entienda que es lo correcto. Los gráficos y las animaciones tienen calidad y estética. Y acá tengo otro tema. Miren el criterio 2. Tiene 2 elementos. Si yo voy a evaluar eso, solamente va a llevar lo hace si cumple con los 2 elementos. Entonces, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hacemos lista de chequeo es que la recomendación es que vaya un descriptor por fila. Entonces es lo hace o no lo hace ese descriptor. Los textos carecen de falta de ortografía. Ven que en vez de decir no tiene falta de ortografía, yo lo expreso, que es voy a tener en cuenta la falta de ortografía. No le voy a descontar del total. Compone la nota. ¿Ven la diferencia? La ortografía es un punto del total de la nota. Esto es lo que se está usando en los últimos tiempos, es que si quiero pensar que voy a tener en cuenta la ortografía compone la nota. Los textos resultan fácilmente legibles y no son excesivos. Acá de nuevo tengo 2. La proporción de uso de la palabra es adecuada al tema y no resulta excesivamente discursiva ni densa. Ahí tengo 3. Los contenidos se presentan en forma organizada, bien estructurada y clara. La cantidad de información que trata es suficiente. Y ahí explica, ni demasiada ni poca, que es suficiente. El ritmo de presentación de los contenidos es adecuado y los contenidos son actuales. Recuerden que adecuado al tema o con el tema, y entonces entre paréntesis podríamos sacar el adecuado y dejarle ni demasiado rápidos ni demasiado lentos. No puedo poner correcto, porque el correcto no me indica nada. Es correcto para quién. ¿Correcto para quién? Entonces, una de las cosas que podemos usar para evaluar un desempeño, evaluar lo que el otro hace, es un instrumento de registro estructurado. Yo lo que les acabo de mostrar es un instrumento de registro estructurado que ameritaría algunas mejoras. Primero, sí está bien que tiene 10, pero el problema es que en algunos hay 2, en otros hay 3. Y solamente voy a ponerle logrado si cumple todos los requisitos de la fila.
La otra cuestión es que el enunciado tiene que estar siempre en positivo, siempre en positivo, siempre lo que espero que haga, y tratar de explicitarlo lo más que puedo acerca de qué espero en ese desempeño. Entonces, en la evaluación, yo siempre voy a tener que tener presente el desempeño o el logro esperado. ¿Qué espero que los estudiantes logren? En la medida que yo lo explicito, los estudiantes van a saber cuáles son esas reglas de juego. Es decir, qué es lo que se espera. Vieron que a veces uno dice, bueno, ¿y acá qué espera que haga el docente? Bueno, se espera que haga un video que tenga estas características. Si cumple con todas las características, y son 10, tiene un 10. Si alguna no la cumple, tiene 7, tiene 8, etc. Entonces ven que en la medida que nosotros, esto se lo presento nada más que para mostrarles cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con instrumentos de evaluación y vamos a trabajar con instrumentos de registro estructurado. Porque cuando nosotros analizamos otra cosa, como, por ejemplo, una monografía, un informe, un desempeño, una práctica, nosotros necesitamos un instrumento que me ayude a la corrección. No es suficiente, porque si no es a criterio de cada uno. Y eso es lo que yo estaba diciendo recién. Es decir, si logramos acordar criterios que sean explícitos, consensuados y que estén comunicados, eso va, en realidad, por un lado, alivia la corrección, porque uno va mirando a ver si lo hace o no lo hace. Por otro lado, permite al estudiante saberlo con anticipación. Antes de entregar el video, tienen la lista de chequeo, pueden hacerse un autochequeo a ver si efectivamente cumple con todos los requisitos. Es de fácil evaluación. ¿Lo hace? ¿No lo hace? ¿Lo hace? ¿No lo hace? Ven que no necesito, digamos, a veces hacer solamente pruebas de opciones múltiples. Puedo hacer otras cosas que me ayuden en la corrección. Sobre todo en estas cuestiones más abiertas. ¿Sí? Que uno dice, bueno, ¿y cómo miro el video? ¿Cómo miro esta presentación? ¿Qué hago para evaluarlo? ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Se han callado, lo cual me preocupa. ¿Qué es? O están muy cansados, o no se entiende nada, o están en desacuerdo, o están pensando, no sé. Por ahí, claro. perdón, ¿no? Sí, Valeria. Yo pertenezco al departamento de kinesiología y fisiatría de la universidad, ¿no? Y nuestra forma de evaluar no puede ser de esta manera, digamos. Nosotros tenemos que evaluar práctica con el otro. Porque lo que nosotros enseñamos es cómo trabajar sobre el cuerpo del otro. Sí. Por ende, cuando nosotros enseñamos, tenemos que enseñar sobre el cuerpo del otro, y cuando nosotros evaluamos, tenemos que evaluar al otro trabajando sobre un cuerpo, ¿sí? Yo estoy poniendo un ejemplo. En realidad, yo conozco cómo trabajas. En realidad, vos trabajás con un otro, pero para poder evaluarlo, ¿vos qué vas a mirar? Cómo se coloca, cómo lo trata. Esos son los criterios. Esos son los criterios que vas a tener. El instrumento de registro va a estar supeditado al instrumento de evaluación. Y a su vez a la forma que le enseñaste. Con lo cual, lo que va a cambiar son los criterios. Porque esos criterios... totalmente, pero digamos, fue muy difícil el año pasado poder, y sigue siendo muy difícil poder evaluar en nuestra carrera. Se nos está haciendo muy difícil a los profes poder evaluar. Sí, porque ahí lo que tenemos que pensar es precisamente cuál es el tema en la práctica de kinesiología. Que ustedes evalúan un hacer, es decir, una práctica. Si yo evalúo mediante una prueba escrita, voy a saber si sus estudiantes lo saben, pero no si lo saben hacer. Claro, el tema es que la teoría se la saben re bonita, o la copian, porque si vos se los tomás, te apagan la cámara, profe, no tengo buen internet, apago la cámara, te copian la teoría, pero después cuando tienen que poner las manos sobre la masa, digamos, Ahí lo que pasa es que el video te podría servir. En realidad, yo una vez pasaban 2 estudiantes al lado mío y uno le decía al otro, bueno, la teoría no importa, porque de alguna vez zafás. Ahora, la práctica, eso no, estamos en problemas, ¿no? Entonces, los estudiantes lo saben. Nosotros lo que tendríamos que pensar es
cómo trabajar con una actividad de simulación donde ellos también puedan demostrar mediante un video una práctica simulada, porque cuando trabajan con los compañeros, una de las primeras actividades en kinesiología es trabajar con el compañero, ¿no? Cuando están en la clase. Es decir, sí, para perder el miedo, para claro. el Entonces, pudor. Yo he trabajado muchos años en las facultades de Ciencias de la Salud, por eso conozco como esos repertorios de práctica. Entonces ahí vos tenés un tema que es la simulación, es decir, cómo hacer para que se realice una simulación, un video, donde ustedes primero le muestren esa simulación y después ellos muestren también esa simulación. Eso pasa mucho en todas las profesiones vinculadas con la salud en particular. Así que después cuando lleguemos a eso, lo volvemos a retomar, Valeria. ¿Sí? Bien. Gracias. De nada. Si tuvieran que contarle a alguien que no... Roberto, ¿querías decir algo? Te veo con recién ahora, discúlpame. Sí, no, trato de ser cortito. Lo que preguntabas recién, ¿por qué el silencio? Si estábamos cansados. Yo creo que estamos en el modo en que están muchos alumnos después de que agarraron información que es valiosa, que es cuando la comparás con tus actividades, con tus haceres, tus conocimientos previos, y entras a acomodar la información. A veces necesitamos este tiempo de reflexión Sí. para acomodar lo nuevo que nos estás dando vos con lo que ya traíamos de antes, evaluarnos nosotros, ver si estamos bien, estamos mal, y a veces ponerle nombre a cosas que hacíamos sin saber por qué lo hacíamos y por qué nos daban un buen resultado. Nada más era eso, para hablar del silencio. Sí, exactamente, Roberto. Precisamente, por ejemplo, el otro día yo estoy participando de una transformación de plan de estudio, le preguntamos a los egresados qué se llevaban de la especialización, y los egresados dijeron, nos llevamos la capacidad de pensamiento crítico. Sin embargo, los docentes a lo mejor no lo tenían planificado, pero sí los estudiantes lo habían recibido como algo que habían trabajado. Es decir, es más, algunas cosas ustedes deben hacer que a lo mejor no lo tienen visibilizado. Es parte de este trabajo que queremos realizar. Bien, como estamos concluyendo el encuentro de hoy, la idea es la siguiente. Si tuvieran que contarle a alguien que no vino al encuentro, ¿qué cuestiones centrales les parece? Vieron que trabajamos un montón de cosas. ¿Qué cuestiones centrales les parece que le dirían a ese otra que no vino? Bien, acá tenemos en el chat, dice, me parece interesante reflexionar sobre los criterios a evaluar, los videos de prácticas que usamos con frecuencia, dice Flat. Muy bien. ¿Qué cuestiones centrales les parece que estuvimos trabajando? En el orden que las quieran decir. Para mí una que me dejó sonando es la gran diferencia que hay entre evaluar el poder o capacidad de toma de decisiones de los estudiantes, las antípodas de lo que es el método clásico de acierta, no acierta. Eso me quedó resonando. Una práctica que nosotros tenemos tendencia a hacer, porque es como una foto que tomamos nosotros del estado de conocimiento o interés que tenemos sobre una actividad en un momento determinado. Sí, también tiene que ver con las tradiciones, digamos, con las tradiciones que se instalan, es decir, hasta con las nuevas tradiciones, porque a lo mejor no lo usaron con nosotros, pero hay nuevas tradiciones que se han instalado en los últimos tiempos. Muchas gracias, Facundo. Acá dice Nelva, hicimos una introducción a la evaluación, su clasificación y cómo implementarla, forma de trabajo en grupo en la virtualidad, evaluar no es lo mismo que acreditar, exactamente. Bien, ¿algo más? ¿Les parece que trabajamos? Yo pienso bueno, en algo que vengo trabajando hace mucho, que me gusta, está de la idea de la enseñanza a partir de la pregunta y no de la respuesta, y de ofrecer a nuestros estudiantes herramientas para que ellos mismos puedan crear el conocimiento y puedan también solucionar los desafíos que luego les aparezcan en su vida profesional. Y desde ahí me parece que cuando llega el momento de la evaluación, también siempre planteo modelos como muy abiertos, pero mirando esta última parte que estamos charlando con vos, a veces me hago la pregunta, o me parece que quizás en esto de dejar tan abierto el pensamiento, la búsqueda, la opción, la libertad, puede que no haya pautas claras. Entonces,
quizás, porque a veces lo veo que vienen perdidos tratando de desarrollar una investigación, una respuesta, y no la encuentran, y van por otro camino, y no, vamos por este, y me parece que es importante trabajar en que queden bien claras las pautas de ese camino que ellos tienen que recorrer, como también para orientarlos y ayudarlos en esa búsqueda del conocimiento y de la resolución de ciertas situaciones. Bueno, muchas gracias, Ariana. Acá dice Florencia que tenemos un espacio para repensar, reflexionar sobre nuestros modos de enseñar, evaluar, recuperar, intercambiar instrumentos y experiencias entre todos. Muy bien, muchas gracias. Abordamos a grandes rasgos las creencias sobre lo que es y no es evaluar y las dificultades de hacerlo en la virtualidad, la importancia de criterios claros. Muy bien, muchas gracias. Bien, en general, como habrán visto, es un momento introductorio que tiene una lógica de tratar de ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a trabajar. Es decir, cuáles son el enfoque desde el cual nosotros vamos a abordar la evaluación. Que si bien vamos a mirar instrumentos, vamos a mirarlo desde, cada uno va a hacerlo desde su formación, su trayectoria, su historia y demás. Y en particular, pensar que yo les hablo a todos ustedes como si fueran uno, como diría Comenio en el siglo XVII, y en realidad eso es una ficción, porque lo hago pensando que es una ficción, porque cada uno de ustedes lo que hace es interpretar a la luz de sus necesidades, de sus expectativas y demás. Y acá me gusta tomar un autor que se llama Gadamer, que es un filósofo neoplatónico, que dice que el texto es una obra que está en la línea de Umberto Eco, ¿no? Uno llega al texto con un horizonte de expectativas. Es decir, ¿vieron que uno lee un texto en un momento y encuentra algunas cosas y después lo lee al tiempo y dice, pero ¿cómo subrayé esto que no tiene nada que ver ni es importante? Y encuentra otras. Bueno, para mí la clase es un poco eso. Cada uno de nosotros se acerca a la clase con un horizonte de expectativas y trae preguntas. En relación con esas preguntas, va mirando la clase. A lo mejor cuando mira el video aparecen otras preguntas, como el texto. Entonces, para mí la clase es eso, es un lugar de encuentro donde uno llega con determinadas preguntas, que las va cambiando o no, que se las va respondiendo o no, y después va avanzando. Acá tenemos más participaciones en el chat. Bien, que se aprende haciendo, eso me van a escuchar decirlo, que se inicia la discusión de grandes parámetros, bien, con grandes temas, y explicitar, está bien, no hay problema. Bueno, algo que quieran decir antes de... le dejamos encomendado a Facundo el sistema de relevamiento de horario. ¿Ibas a hacer un doodle? ¿Sí? Y lo compartimos, dale. Y bien, entonces, esta clase va a estar subida al aula. Yo voy a subir la presentación también y vamos a abrir un foro de presentación de ustedes, donde los vamos a invitar a que se presenten de la forma que quieran. Para no subir el video al aula, la forma más sencilla es subirla al canal de YouTube, que uno entra por Gmail. Ustedes saben que si tienen Gmail y tocan el menú, sale, bueno, el Drive, el Google y el YouTube. En el YouTube, entran a YouTube y van a ver que dice tu canal, ¿no? Entonces, donde dice tu canal, uno lo que puede hacer es subir ese video. Y hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Hay que poner que no fue elaborado para niños, y después la siguiente opción es elegir oculto o no listado. ¿Por qué oculto o no listado? Porque YouTube tiene 3 opciones. Público, que es el que vemos todos, privado, que lo ve solamente el que lo hace, y oculto o no listado. El oculto o no listado, van a ver que a medida que van subiendo ustedes el video, a mano derecha les aparece un enlace. Ese enlace es el que tienen que poner en el aula y nosotros entramos a ver el video. No necesitan cargar el video. Si lo tienen en YouTube, lo tienen. Y además eso hace que no sea pesado. Vieron que a veces uno está luchando porque no lo puede subir, porque el video es muy pesado, porque la plataforma no se puede, etcétera.
lo pone en el canal de ustedes de YouTube, oculto no listado, y solo los que tienen el enlace pueden verlo. Digo, en algunos computadores aparece ese oculto y en otros aparece no listado. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, con ese enlace, ya está. Sí. ¿Qué opciones ponemos? Eso es clave. O esa, oculto o no listado, porque en algunas computadoras le va a aparecer oculto, la opción oculto, y en otras aparece no listado. Es lo mismo. Oculto o no listado es lo mismo. La que no tienen que elegir es privado, porque solamente la ven ustedes, y público, porque la ven todos. A no ser que quieran ser famosos, todo bien, yo no tengo problema en que quieran ser famosos, lo ponen público. Entonces, eso permite que nosotros tengamos el enlace sin cargar el video. No dejan de pelearse con el peso del video, con todo ese tipo de temas, y con la plataforma que a veces no lo soporta. ¿Sí? Bueno, entonces, video, presentación y foro de presentación que los y las invitamos a realizar. Marina levantó la mano y después Facundo. Y yo quizás lo estaban conversando antes de conectarme, en esos minutos previos a la clase. Quería conocer un poco la organización y dinámica del curso, independientemente de este horario que va a quedar posiblemente puesto a discusión, saber la frecuencia y la obligatoriedad de los encuentros, porque a último momento terminé de organizar mi cuatrimestre en función de poder asistir, pero puede fallar. Claro. Como les dije recién, es una vez por semana, son esos 8 temas, una vez por semana tomamos uno de esos temas, se hace la clase de 10 a 12 por ahora, que vamos a después consensuar si alguno necesita, si vemos si posibilidad o no de cambio, y cada semana tiene una actividad, una participación en un foro, algún tipo de, miren algo de algún video, etcétera. La actividad de esta semana es la presentación en el foro. Nada más. Es decir, ustedes todas las semanas van a tener la indicación en la clase que tienen grabada, pero además después queda en el aula. Es decir, Marina, si vos lo que estás pensando, si vas a poder sobrevivir o morir en el intento, yo te aseguro que vas a poder sobrevivir a la clase. Porque no vamos a poner muchas actividades, sino por ejemplo, que miren algún video, que participen en algún foro, que traigan algún análisis. Vamos a trabajar para que todos puedan seguir con nosotros en este curso. Hasta ahora, tengo 40 años en la docencia, un poquito más, los estudiantes han sobrevivido a mis cursos. Es decir, ninguno se va porque no puede llevar el ritmo. Así que bueno, esas serían las indicaciones. Los 8 temas son los temas que están en el cronograma, que están en el programa, esos que les mostré antes. ¿Sí? Si vemos que hay algún tema que les resulta de interés, que no lo trabajamos, lo incluimos para la semana siguiente y no hay problema. Es decir, si quiere alguno que no esté en ese temario, es probable que a lo mejor van a ver que durante los encuentros algunos de los temas que aparecen al final los voy trabajando durante. Por ejemplo, hoy hablé de instrumentos de registro estructurado, que lo voy a dar en detalle más adelante, pero es para ir entrando en tema. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Sí, Marta, antes de mandar este plebiscito por el posible cambio de horario, me faltaría acotar